Entonces, a ver si con el resumen del módulo y la etapa anterior. Puntos claves de aprendizaje en el módulo anterior es el comienzo del nombramiento, que comienza con la estipulación de un acuerdo contractual, luego el BEP de post-nombramiento, ¿sí? Que como vimos contiene la información relativa a la estrategia de cómo el proveedor entregará la información y la autoría de la información, y también hablamos de el plan de entrega de información, el Master Information Delivery Plan, MIDP, el cual es preparado por el proveedor en respuesta a la matriz de la responsabilidad que se incluye en el Exchange Information Requirement, en el documento que creará el cliente para definir esos requerimientos de información durante la etapa de licitación. Entonces, comenzando primero con lo que es brevemente un repaso del acuerdo precontractual, recordamos que el nombramiento comienza con la estipulación de un acuerdo contractual. El contrato en sí tiene varios componentes que la parte que designa o el cliente tiene que reconocer y aprobar, ¿sí? Tiene que identificar esos requerimientos, tiene que identificar su necesidad de información, ¿de acuerdo? Entonces, el acuerdo contractual completo incluye varios documentos de apéndice que son simbióticos entre sí. El requisito de proyecto e intercambio de información se crea en las primeras etapas e incorpora requisitos de organización y activos con temas relacionados con la gestión del proyecto BIM. Todos los documentos deben ajustarse a las normas nacionales e internacionales de buenas prácticas, ¿sí? Hablamos de la consistencia y la importancia de ese marco común. Entonces, en cuanto al BEP de post-nombramiento, que es el documento que va a generar el proveedor como respuesta a ese intercambio de información o Exchange Information Requirement, el plan de ejecución BIM, previo a la asignación, acordamos del el plan de ejecución previo a la asignación, es creado por la parte designada principal utilizando el formulario de entrada. Este contiene información relativa a la estrategia para la gestión de la información y la autoría de la información. El BEP posterior a la designación, una vez que ya se selecciona ese proveedor, se crea tomando el BEP anterior a la designación, el pre-BEP, y el BEP de post-nombramiento, explica con más detalle la estrategia de entrega de información y actualiza todas las normas, métodos y procedimientos, si es necesario, para entregar el modelo de información con respecto a lo que se ha solicitado en el EIR. Entonces, el BEP de post-nombramiento realiza el proveedor como respuesta al EIR y utiliza de base el BEP de prenombramiento que ellos presentaron como respuesta de interés a la licitación. Este documento, el BEP de postnombramiento, es un documento, instrumento fundamental de gestión de la información, que permite a todos los participantes del proyecto comprender cómo se va a producir el modelo de información y quiénes participarán en la producción y gestión de datos. Este documento es entregado a la parte que designa el cliente, o si llegaran a haber más o subcontratistas, se le entregaría también a la parte designada principal que haría esas contrataciones o subcontrataciones. Todo esto dentro de un plazo predeterminado luego a la contratación. En cuanto al plan maestro de entrega de información, el MIDP, como se mencionó en el módulo anterior, el MIDP es un conjunto de todos los planes de entrega de información de tareas TIDP individuales. La matriz de responsabilidad
es el documento que define quién será responsable de producir cada elemento durante cada etapa del proyecto. Algo más también a mencionar es que recuerden que la matriz de responsabilidad se incluye en el Exchange Information Requirement. Es entregado y producido por el cliente. Todas las partes designadas, proveedores, deben responder a esas demandas con una lista de entregas propuestas que satisfagan el nivel de necesidad de información establecido por la matriz de responsabilidad. Cada entregable listado incluirá una serie de información como la fecha de entrega, el formato, también el nivel de información, ¿sí? También incluirá detalles como el número de documentos, el título y el tipo de entregable. Así que, esencialmente, el MIDP, o el Plan Maestro de Entrega de Información, es un programa de proyecto que alinea los entregables con los hitos clave del proyecto. Este proceso permite al cliente validar si recibe toda la información requerida. Y algo muy importante que venimos hablando durante estas capacitaciones es la importancia del cliente de identificar esos requerimientos de información que van a estar relacionados con los puntos de toma de decisión. ¿Qué información necesitaremos para poder cumplir o poder básicamente aprobar esos puntos de toma de decisión? Por ejemplo, si nos referimos a lo que son los permisos de construcción como un punto clave de toma de decisión, o también incluso si nos hablamos de, o si hablamos de etapas de factibilidad o prefactibilidad, entender cuáles van a ser esos puntos de toma de decisión y en base a esos puntos de toma de decisión, entender cuál es el nivel de información que necesitaremos. La parte designada también especifica en el EIR el plazo en que el Plan Maestro de Entrega de Información, el MIDP, debe ser suministrado después de la adjudicación del contrato. Por lo general, la parte designada principal supervisa la recopilación de los TIDP de las diferentes partes designadas y elabora el MIDP. Estamos hablando que la parte designada principal, el proveedor principal, recopilará todos los planes de entrega de trabajo, TIDP, de los diferentes subcontratados proveedores y creará un plan único maestro que será el que se le entregue al cliente y así el cliente poder corroborar en base a la matriz de responsabilidad que ellos elaboraran y entregaron con el Exchange Information Requirement, si la información que les va a entregar los proveedores será suficiente en el tiempo y formato para poder cumplir con esos puntos clave de toma de decisión. Comencemos ahora con nuestro último entrenamiento sobre la etapa de movilización. Comencemos con el contexto. Esta es la última etapa de nuestra capacitación BIM para gerentes de proyecto. Cubre la etapa de movilización del ciclo de vida de la información justo antes de que el proyecto pase a las etapas de producción y entrega de información. La movilización del equipo de ejecución y de los recursos es el último paso en la planificación del proyecto, llevado a cabo tanto por el equipo del cliente como por las partes designadas, es decir, los proveedores. El plan de movilización inicial fue presentado por el proveedor como parte de su respuesta a la licitación y su implementación comienza en esta etapa. La etapa de movilización garantiza que se identifique y asigne la tecnología y el equipo de proyecto necesarios para permitir una ejecución eficiente del proyecto desde su inicio. Recapitulemos rápidamente cómo esto se relaciona con las etapas previas del ciclo de vida de información. En las dos etapas iniciales, el cliente prepara la documentación de la licitación, detallando todos los requisitos para la entrega de información del proyecto. Como parte de la respuesta de los proveedores, estos deben proporcionar detalles de cómo pretenden cumplir este conjunto de requisitos en su plan de ejecución BIM y en el plan de entrega de información. En su respuesta a la licitación, el proveedor también esboza las actividades previstas,
cómo se propone movilizar los recursos necesarios y establecer la tecnología necesaria para apoyar todas las actividades. Hay tres actividades importantes que deben realizarse durante la fase de movilización y son las siguientes. En primer lugar, hablaremos de la creación de la TI necesaria para el proyecto, es decir, el software, hardware y redes, y de la plataforma del entorno común de datos, que se utilizará como sistema de gestión de la información del proyecto. En segundo lugar, hablaremos de la capacitación que se necesitará para que el personal utilice diligentemente la plataforma del CDE y comprenda el proceso de coordinación del software. Luego, revisaremos una lista de verificación de todos los elementos que deben estar en orden antes de comenzar el proyecto. Al final de este módulo, también recapitularemos y resumiremos las etapas anteriores. Echemos ahora un vistazo en detalle a la tecnología y a las actividades de configuración del CDE. Hemos hablado del CDE en módulos anteriores, pero es importante destacar, de nuevo, que el entorno de datos común es la pieza central para aplicar la mejor práctica de gestión de la información en cualquier proyecto BIM. El CDE es un sistema o una colección de sistemas donde se almacena toda la información producida para el proyecto o activo. El punto principal es que toda la información se almacena, comparte y entrega de manera controlada y organizada. Es importante no olvidar que la matriz de responsabilidad, que es una parte importante del proceso de flujo de trabajo del CDE, conforma parte del EIR. Durante la etapa de movilización, el CDE será configurado y se darán acceso a las diferentes partes del proyecto. En las siguientes diapositivas hablaremos de diferentes estrategias del CDE, así como de los componentes fundamentales del mismo. La parte que designa decide quién va a establecer y administrar la plataforma del CDE en base a sus capacidades y necesidades del proyecto. El CDE puede ser administrado por una de las siguientes partes: el cliente o parte que designa, el proveedor o parte designada principal, o una tercera parte o consultor especializados en la gestión del CDE. Cuando el cliente gestiona el CDE, este controla el acceso de todos los interesados y es plenamente responsable de la propiedad intelectual y el riesgo. En este escenario, también pagan por la licencia del CDE. Los pros de esto son: el cliente controla toda la información almacenada, es el administrador del sistema y concede el acceso en función de las funciones individuales. Esto también permite al cliente tener una mejor visibilidad del MIDP y el progreso de la información. En cuanto a los cons, la configuración del sistema y los procesos requiere experiencia y conocimientos profundos. A su vez, es el cliente quien asume los riesgos y responsabilidades. Cuando el proveedor gestiona el CDE, paga las licencias y es el que controla el acceso de todos los interesados. El proveedor será responsable del riesgo relacionado con la disponibilidad de la plataforma del CDE y la integridad de su configuración. Todos los honorarios deben ser acordados con el cliente. En efecto, el cliente sigue pagando por el sistema, pero el proveedor es quien lo configura y lo administra. Algunos pros son: el cliente no tiene que preocuparse por la formación y la movilización, ya que
El proveedor es el responsable de administrar todo. A su vez, es el proveedor quien asume todos los riesgos. En cuanto a cons o desventajas, es que, obviamente, el cliente no tendría el control total de la información. Este riesgo puede modificarse mediante cláusulas contractuales sobre la propiedad intelectual y la propiedad de la información. Otro punto a mencionar es que al final del proyecto, durante la entrega de toda la información al sistema de propiedad del cliente, parte de la información podría perderse. Y la última opción, cuando una tercera parte gestiona y establece el CD. Aquí, el cliente debe pagar por dicho servicio, ya que el asesor o consultor gestionará el CDI por ellos. El tercero actuará en interés del cliente y el riesgo se comparte entre ambos. En cuanto a pros, esta opción cuenta con un control especializado y un equipo dedicado y capacitado. También hay un despliegue más rápido de la plataforma. En cuanto a desventajas, es que una desventaja de usar un consultor externo es que los requisitos detallados deben establecerse claramente desde el principio. Y que también los consultores pueden ser bastante costosos. Ahora hablemos de los diferentes arqueotipos de CD. Las organizaciones a menudo están involucradas en numerosas cantidades de proyectos al mismo tiempo. Dependiendo de la complejidad de cada proyecto y de la madurez de la organización, el proyecto utilizará diferentes tipos de arquitectura de CD. Independientemente de ello, el objetivo fundamental de cualquier arqueotipo es tener un control coherente y organizado de la información del proyecto. El principal factor que influye en la elección del arqueotipo es si la parte que designa ya dispone de un sistema de gestión de documentos o de una plataforma de CD. Si la organización ya dispone de una plataforma CD equipada con herramientas de visualización, normalmente querrá almacenar toda la información de todos sus proyectos en la misma plataforma. Todos los proyectos individuales realizarán el mismo flujo de trabajo del CD, trabajo en curso, compartido y publicado en la misma plataforma de software. Algunos pros son que el cliente tiene el control total de las normas y el proceso. Y todo el trabajo se almacena en el sistema del cliente. En cuanto a contras, ¿cierto? de nuevo aquí, un inconveniente de esta configuración es que el cliente es responsable de establecer y configurar el sistema. Esto podría restringir el tipo de software utilizado por el equipo del proyecto. Cuando la organización tiene un sistema de gestión de documentos que no está especializado en la construcción de información. No son herramientas de visualización, por ejemplo, SharePoint, el cual también puede ser referido como un CD de la organización del proyecto. Cuando se utiliza un CD de organización a proyecto, la información procedente de los diferentes proyectos, terminados o no, se almacena en la misma plataforma. Sin embargo, cada proyecto tiene su propio flujo de trabajo. Esto significa que cada proyecto se gestiona por separado en diferentes plataformas de software y luego se publica en el CD del cliente. Algunos pros son: lo bueno de esto es que los equipos del proyecto
pueden usar las herramientas y plataformas que mejor les convenga. Y el riesgo se distribuye entre los diferentes equipos. Como contras, el cliente en sí no tiene el control del proceso de flujo de trabajo y solo controla los entregables. Además, este arqueotipo requiere una arquitectura fuerte y a menudo bastantes procesos manuales. En este último arqueotipo, cada proyecto tiene su propia plataforma de software y todos los flujos de trabajo están separados. El cliente necesitará acceso para cada proyecto. Aquí, la organización no tiene ningún interés en almacenar la información en el mismo lugar. Algunos pros son que esto permite una plataforma más adaptada a cada proyecto y que los equipos pueden introducir nuevas plataformas y características. En cuanto a contras, existe poco o ningún control del cliente y los proyectos están aislados unos de otros. A su vez, podrían haber algunos problemas potenciales de gestión de datos a largo plazo relacionados con esta estructura. Como ya se ha mencionado, el nivel de complejidad del CDI está sujeto a la complejidad del proyecto en sí. Un CDI puede incluir varios sistemas diferentes dependiendo del tipo de información que se requiera en cada proyecto. Por ejemplo, si existe la necesidad de producir mapas geoespaciales para la gestión del acceso a la Tierra, podría haber varios sistemas de GIS que se ocuparan de ese requisito. Los modelos de ingeniería se producirán en aplicaciones como Revit o MicroStation y la aplicación de gestión de contratos proporcionará los medios para la creación y el seguimiento de la comunicación contractual. También podría haber otro sistema establecido solamente para la gestión de las partes interesadas. Todas estas aplicaciones forman parte de un paisaje de CDI con diferentes sistemas, que no están necesariamente conectados. La información producida en cada uno de esos sistemas se comparte en la plataforma central del CDI y el acceso se controla en función de las necesidades y roles individuales. La integración de estos diferentes sistemas puede hacerse a través de las IPAs, interfaz de integración de aplicaciones, si no, implicará la transferencia manual de información. Lo que es de vital importancia es que cada uno de estos sistemas utiliza el mismo estándar de denominación de proyectos. La nomenclatura consistente de la información que se produce en todos esos diferentes sistemas y que luego es enviada a una plataforma central puede ser fácilmente administrada y recuperada. En nuestro módulo 1 dimos un ejemplo de cómo Edu configuró su plataforma de CD. Su enfoque era un CD configurado por la propia Edu. Después de la coordinación de todos los modelos publicados, estos fueron compartidos con la plataforma CD Autodesk BIM 360 de Edu. El CD no es solo una plataforma en la nube donde subimos toda la información del proyecto, sino que tiene varios componentes que permiten su funcionamiento. Todos estos componentes necesitan estar interconectados para que puedan trabajar todos juntos y de manera eficiente. Los componentes más importantes de un CD serán discutidos en las siguientes diapositivas, y estos son la convención de nombres y los metadatos, que son esenciales para el flujo de trabajo y el control de revisiones. Los flujos de trabajo del proyecto
Estos son procesos de gestión de información automatizados. Las aplicaciones de software específicas para diferentes usos de información BIM. Las IPAs para la conexión e interoperabilidad del software. Los procesos de referencia, enlace y federación de archivos. Y por último, medidas de seguridad que permiten controlar el acceso a la información y asegurar que toda la información compartida esté segura y su integridad sea controlada. Hemos mencionado la convención de nombres y metadatos innumerables veces aquí antes, y lo mencionaremos una vez más, ya que es uno de los componentes más fundamentales, si no el más fundamental, de las mejores prácticas de gestión de la información. Esto asegura que toda la información sea nombrada y clasificada de manera consistente para que se pueda fácilmente buscar y auditar la información. El Grupo de Trabajo BIM de Colombia establecerá una norma de nombramiento a nivel nacional que se incorporará a la Guía BIM de Colombia. Eso permitirá un marco de trabajo a nivel nacional para la clasificación de la información. En esta diapositiva se ve un ejemplo de lo que se puede consistir el número de los documentos, el código del proyecto, el originador, qué organización ha producido la información, el volumen, sistema, el nivel típicamente para construir con qué nivel de piso se relaciona, el tipo de documento, qué tipo de documento es, por ejemplo, un dibujo o una especificación, la disciplina, qué disciplina de ingeniería originó la información, por ejemplo, ingeniería eléctrica o estructural. Y por fin, el número de archivo, que es típicamente un número de 5 dígitos que proporciona un rango suficiente de identificadores únicos para proyectos grandes y complejos. La norma de nombramiento de archivos también define metadatos adicionales, ampliando la clasificación de toda la información. Esos metadatos no están incluidos en el nombre del archivo, pero permiten un mejor control de la información. La descripción da una rápida visión general del contenido del archivo. El código de estatus permite una gestión más eficiente del flujo de trabajo en el CDE. Los archivos con diferentes estatus son accesibles a diferentes personas. Por ejemplo, el estatus de información publicada indica que el documento o modelo ha sido aprobado para ser compartido con un grupo más grande de personas. El código de revisión se utiliza para identificar la última versión de cada archivo y para rastrear cualquier versión anterior. Otros metadatos pueden incluir información sobre el autor y la fecha en que el archivo fue creado, publicado o enviado. Otro fundamento de SDE son los procesos o flujos de trabajo comunes para crear, compartir y aprobar la información del proyecto. El principio de este enfoque es garantizar que la información se comparta y coordine con frecuencia entre las partes y que no se desarrolle completamente de forma aislada. Si la información se desarrolla de forma aislada, inevitablemente conduce a un trabajo abortivo y aumenta los costos del proyecto. La frecuencia de la coordinación se acordará en el BEP, pero se ejecutará en el CDE a través de este flujo de trabajo de 4 pasos. Los procedimientos de revisión de diseño definen cómo debe desarrollarse y verificarse la información por las diferentes partes antes de compartirla en una plataforma CDE. Después de que se comparte la información, los procedimientos dictarán cómo se federa y coordina la información antes de que sea aprobada para un uso específico, como por ejemplo la construcción. Es importante articular cómo se gestionará la parte de trabajo individual del flujo de trabajo para asegurar la calidad técnica y la integridad de la información. La norma ISO recomienda utilizar los códigos de estatus de flujo de trabajo prescriptos para capturar el estatus del desarrollo y el propósito de cada pieza de información dentro del CDE. Típicamente, el proceso de revisión antes de compartir los modelos en el CDE del proyecto consiste en los siguientes pasos.
La etapa de desarrollo de modelos es aquí descrita como trabajo en curso. Cada disciplina desarrolla sus propios modelos en forma aislada. El control de calidad corresponde a un proceso de control de coordinación interna de proveedores, de cual hemos discutido en gran detalle durante nuestro último módulo de entrenamiento. Este proceso recurrente, semanal o quincenal, de coordinación de todos los modelos individuales asegura el cumplimiento de la calidad deseada y ayuda a evitar colisiones. Una vez aprobados los modelos, se federan y se comparten en la plataforma CDE para la coordinación con todo el proyecto. Ese proceso debe ser delineado en el plan de ejecución BIM, el BEP. La estrategia de federación y el proceso de coordinación del diseño deben ser comprendidos como parte de los procesos de revisión. Se debe describir la frecuencia de la coordinación, las responsabilidades de federación del modelo y la resolución de los conflictos identificados durante las actividades de coordinación. Este proceso comienza con la creación de un modelo compuesto. Un modelo compuesto o federado consiste en todos los modelos individuales de las disciplinas compartidos por diferentes proveedores en el CDE del proyecto. Estos modelos serán compartidos en un formato de intercambio acordado para permitir la federación. El gerente de proyecto BIM es responsable por la gestión de todo el proceso de federación. Un elemento central de esta estrategia es el proceso de detección de colisiones, que identifica las áreas de conflicto en el modelo compuesto. Es muy importante definir también cómo se van a revisar y asignar estos choques para su resolución. Típicamente, eso se haría en las reuniones de revisión del modelo. Después de la resolución exitosa de los conflictos, los modelos federados, así como los modelos individuales, son firmados y finalmente publicados. En este punto, los modelos pueden ser utilizados para los fines previstos, como por ejemplo para el cálculo de costos o para la construcción. Toda la información publicada tendrá un estatus asignado que indicará para qué se puede utilizar cada pieza de información. Según la definición de la norma ISO 19650, el CDE es una fuente de información acordada para un proyecto o activo determinado para la recopilación, gestión y difusión de cada contenedor de información a través de un proceso gestionado. La ISO 19650 define un flujo de trabajo de 4 pasos que se utilizará para toda la información compartida en el ciclo de vida del proyecto y de los activos. La información gráfica, no gráfica y la documentación tendrán que pasar por el mismo tipo de proceso paso a paso. Este flujo de trabajo es flexible y se puede ser adaptado a diferentes proyectos. Sin embargo, aconsejamos encarecidamente que conteja al menos estos 3 pasos que se muestran en esta diapositiva. Este gráfico en esta diapositiva representa el proceso de intercambio de modelos para coordinación y aprobación. Durante la primera etapa de este proceso, el trabajo en curso, los modelos son desarrollados individualmente y revisados para el cumplimiento de calidad. Siguiendo a la ISO 19650, el equipo debe utilizar el código de estatus S0 para toda la información que se encuentra actualmente en esta etapa. Una vez que el modelo es finalmente aprobado para la coordinación, la parte designada cambia el estatus de información para S1. Eso significa que el modelo ahora se comparte entre todos los equipos del proyecto para coordinación y aprobación del diseño en el CDE. Una vez que se comparte con el amplio equipo de proyecto, los modelos pueden ser utilizados para coordinación del diseño. Una vez que el modelo está totalmente coordinado, su código de estatus se cambia a A1 o B1 y se hace visible en la área publicada. La información será archivada una vez que una nueva versión no actualizada o un nuevo código de estatus sea aplicado a uno de los archivos con el mismo nombre. Diferentes usos de BIM pueden requerir diferentes softwares. Por ejemplo, la estimación de costos y el análisis de performance requieren un software completamente diferente y un conjunto de habilidades también diferentes.
El equipo del proyecto tiene que determinar en la matriz de responsabilidades quién es el responsable de producir cada pieza de información y decidir si es necesario utilizar un software especializado. Imagine que cada uno de los bloques que hay aquí es uno de los sistemas de información de su proyecto. Cada bloque tiene una función específica, dependiendo del tipo de archivos que tiene que leer o manejar. Las interfaces de protocolo de aplicación o Application Protocol Interface, en inglés, interconectan las diferentes camadas, permitiendo una gestión más fluida de la información, como la publicación automatizada de los documentos desde una plataforma de ingeniería como ProjectWise a una plataforma de control de documentos como Aconex. Otro uso de las APIs podría consistir en la referencia y la vinculación de la información almacenada y gestionada en diferentes sistemas. Por ejemplo, una API permite al usuario generar una instrucción de sitio para el equipo de entrega para completar una determinada tarea en CMAR y vincularla a un determinado conjunto de documentos almacenados en la plataforma de ingeniería BIM 360 sin necesidad de copiar los archivos entre las diferentes aplicaciones. Parte del proceso de instalación y configuración de la plataforma CDE es determinar los derechos de acceso a la información del proyecto. La forma en que se controla el acceso depende del tipo de CDE, pero típicamente el código de estatus de la información determinará quién puede acceder y visualizar una información en un momento dado. Por ejemplo, una información etiquetada con el estatus de trabajo en curso, S0, indica que está todavía sin revisar y en desarrollo. Por tanto, solo las personas que están desarrollando deberán tener acceso a ella, como por ejemplo todos los modelos estructurales de trabajo en curso solo pueden ser accedidos por el equipo de ingeniería estructural. La información etiquetada como compartida, S1, sugiere que ha sido sometida a todos los controles de calidad y ha sido compartida para coordinación. Eso significa que la información compartida puede ser vista por otras disciplinas, arquitectos o ingenieros mecánicos también. Una vez que la información se publica finalmente, está disponible para todo el equipo de trabajo. Los derechos de acceso se definirán durante el proceso de configuración y creación del CDE, pero en última instancia serán influenciados por procesos específicos de verificación de diseño. La estructura y los procesos de CDE son fundamentales para la metodología BIM. Para que sea realmente efectiva, el CDE tiene que incorporar esas características. La plataforma tiene que ser fácil de usar. La experiencia del usuario es un componente esencial de un entorno común de datos. El sistema debe ser intuitivo. Alguien con una formación mínima o nula debe ser capaz de trabajar fácilmente en la plataforma. Tiene que ser también accesible. Basado en la nube, debe significar que el acceso está abierto y disponible para cualquier persona con los derechos de acceso pertinentes, independientemente si esa persona se encuentra en la oficina o en el sitio. Necesita también ser integrado. El CDE mejora los sistemas y procesos actualmente existentes, ya que rompe con los silos entre los diferentes equipos de la misma organización, así como también entre los equipos externos. El CDE necesita ser estandarizado y escalable. El CDE permite a las empresas estandarizar los flujos de trabajo y los procesos, creando beneficios tanto para las empresas grandes como para las pequeñas. Y también tiene que ser seguro. La adopción de nuevas formas de trabajo debe ser apoyada por un plan de capacitación para asegurar la adopción y la comprensión por parte de los equipos del proyecto. La cantidad de tiempo y esfuerzo que se dedica a la capacitación dependerá de las experiencias y capacidades generales del equipo del proyecto. He aquí algunas sugerencias de los tipos de sesiones de capacitación que podrían considerarse antes y durante la ejecución del proyecto. Primero, debe haber una reunión inicial de inicio del proyecto o kick-off meeting con todo el equipo. Esta capacitación de un día debe dar una visión general de cómo se aplicará BIM a este proyecto,
cómo se gestionará y entregará la información, así como demostrar cómo este proyecto será diferente de un proyecto no BIM. El equipo debe entender claramente estas diferencias y ser educado en las razones y la importancia de los nuevos procesos que se están implementando. También puede utilizar esta reunión inicial como un ejercicio de integración del equipo. Esta podría ser una oportunidad única para reunir a todas las partes del proyecto y hacer que se reúnan entre sí, ya que posiblemente esta sea la única vez que lo hagan durante todo el proyecto. Esto podría aportar importantes beneficios a lo largo de la ejecución del proyecto, ya que los diferentes equipos de trabajo se conocerán entre sí, es decir, conocerán las caras de las personas con las que están colaborando. Esta formación BIM de un día deberá repetirse a lo largo de un tiempo, a medida que se incorporen nuevos equipos o personal. Después de esta reunión de alto nivel y de estilo colaborativo, debería haber un mediodía de sesiones de capacitación interactiva con los gerentes, revisores técnicos y diseñadores o autores. Los autores podrían requerir una sesión de capacitación de un día entero. Los gerentes deben ser conscientes del impacto de los procesos BIM en sus deberes y responsabilidades específicas. Ejemplos de estos impactos son los plazos, los presupuestos y los costos de los proyectos. Los gerentes también tendrán que controlar cada parte de información y asegurarse de que los revisores técnicos sigan los procesos BIM correctos. Por otro lado, los revisores técnicos necesitarán ser educados en cómo evaluar la calidad de los procesos BIM y los resultados o entregables que reciben. Necesitan saber si lo que se ha producido y modelado es técnicamente sólido y también necesitan saber si están siguiendo los procedimientos correctos para los procesos de colaboración y coordinación. Por lo tanto, los revisores técnicos deben recibir capacitación sobre lo que constituye el cumplimiento en línea con el plan de ejecución BIM y los requisitos de intercambio de información, de modo que puedan gestionar adecuadamente la producción de información y evaluar correctamente los procedimientos de garantía de calidad. Los autores son los responsables de producir la información, que será revisada por los revisores técnicos. Deben ser entrenados durante un día entero en cómo producir entregables que cumplan con los requisitos de información específicos del proyecto, como las convenciones de denominación, el formato correcto de CAD y los requisitos de calidad. Su capacitación debe centrarse en los enfoques correctos a la coordinación del diseño, la gestión de datos e información, así como en los procesos de coordinación definidos en el plan de ejecución BIM. Por último, la organización y la ejecución de estas sesiones de capacitación brinda la oportunidad de identificar cualquier conocimiento, destreza o brechas tecnológicas en los equipos de trabajo y de rectificarlas antes de iniciar la ejecución del proyecto. Como mencionamos anteriormente, un CDE no configurado puede causar serios problemas para un proyecto. Y para que sean efectivos, los métodos de producción, almacenamiento e intercambio de la información a través de él deben estar claramente definidos. Todos los participantes en el proyecto deben conocer y comprender los procesos y procedimientos BIM del proyecto, es decir, cómo acceder y entrar en el CDE, comprender la estructura de las carpetas, los flujos de trabajo y el estado de la información. Cómo crear y responder a consultas técnicas o solicitudes de información. Cómo cargar y descargar información. Cómo compartir información. Cómo obtener apoyo al usuario. Cómo acceder a la capacitación en línea y a la documentación para el usuario. Y cómo realizar búsquedas dentro del CDE. Es responsabilidad de la parte principal designada capacitar a las personas del equipo de ejecución y asegurar que tengan el nivel de comprensión adecuado sobre cómo utilizar y gestionar la tecnología y los procesos específicos del proyecto. Esas sesiones de capacitación interactivas y prácticas son esenciales para mostrar cómo se aplican correctamente la tecnología y los procesos. Incluso, si los equipos de trabajo han utilizado BIM antes, cada proyecto tiene sus propios requisitos diferentes establecidos por el cliente. Por esta razón, los proveedores podrían tener que elegir enfoques diferentes o nuevos para cumplir estos requisitos. El equipo
también debe ser instruido sobre por qué estos requisitos específicos son importantes para la entrega de cada proyecto específico. Estas sesiones de capacitación deben poner a la gente al corriente de los requisitos de información y los procesos específicos de los proyectos que se deben aplicar y seguir, ya que si no se siguen esos procesos, llevarán a los problemas exactos de trabajar con una plataforma CDE no configurada. No, Entonces, perdón. Ahora, ¿qué necesitamos tener listo antes de comenzar la entrega del proyecto? A continuación, se presenta una lista de verificación de todas las actividades clave que deben ser completadas antes de que el proyecto pueda comenzar con su entrega. Para la primera etapa, es necesario asegurarse de que fueron publicados todos los requisitos del cliente y gobernanza, y de que todos los datos del proyecto previamente existentes fueron recopilados y compartidos entre los equipos de diseño. En la etapa 2, tendrá que certificar que los miembros del equipo del cliente están suficientemente capacitados y que se han identificado y rectificado todas las lagunas de conocimiento. Durante la respuesta a la licitación, asegúrate de seleccionar un proveedor que sea hábil y capaz. Durante la etapa de nombramiento, hay que asegurarse de que todos los planes de entrega y ejecución del proveedor fueron producidos y aprobados. El acuerdo del contrato debe estar firmado antes de la siguiente etapa. Y finalmente, la última etapa de nuestro entrenamiento, la etapa 5 de movilización. Aquí debe asegurarse de que el CDE ha sido correctamente configurado y probado. Eso es muy importante. La plataforma del CDE debe ser probada antes de comenzar con la entrega del proyecto. Y por fin, el equipo del proyecto debe haber completado toda la formación necesaria al fin de esta etapa. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a hacer una recapitulación. No tenemos preguntas, Ana, ¿no? Hasta ahora no. Perfecto. Entonces, hemos llegado al final de los 5 módulos de gerentes o capacitación BIM para gerentes de proyecto y queremos hacer una recapitulación, de todos los puntos de aprendizaje que hemos visto en los diferentes módulos y las diferentes etapas. Hemos tenido 5 módulos, donde empezamos primero con la importancia de BIM y la aplicación y beneficios, no solo a nivel proyecto. Vimos el ejemplo de EDU, ¿sí? Y del Ministerio de Educación, en el cual se observaba que BIM no solo trae beneficios a nivel proyecto, sino que también ayuda a las organizaciones a alcanzar sus objetivos organizacionales. Entonces, en el primer módulo, que es el módulo 0, vimos la aplicación y beneficios a nivel organización. Y luego comenzamos a analizar ya más directamente lo que es la aplicación de la metodología BIM y la estructuración de esos requerimientos de información. Entonces, de la etapa 1 a la etapa 2, comenzamos primero con la evaluación y necesidad. Esto se refiere a la identificación por parte del cliente, como hablamos antes, de sus requerimientos de información. ¿Cuál va a ser esos requerimientos de información para poder cumplir con esos puntos clave de toma de decisión? Y hablaba de lo que es la capacidad de identificar los beneficios y objetivos del BIM, que es lo que queremos lograr en cuanto a la aplicación práctica de la metodología BIM, especificar los requisitos y usos de BIM. Vimos ejemplos como la detección de interferencia, visualización. ¿Sí? Acordémonos también que la metodología BIM no solo trae beneficios en cuanto al aspecto económico, ¿sí? Reducción de tiempo, costos, eh, lo que es el cálculo de cuantías, sino que también la metodología BIM puede traer beneficios y pueden aplicarse usos
relacionados con lo que es el aspecto social, por ejemplo, a través de visualizaciones, poder realizar consultas públicas, también lo que es el aspecto ambiental, poder hacer análisis ambientales, reducción de carbono. Luego, una vez identificados esos usos y requerimientos, se definen las funciones y responsabilidades. Y luego, cualquier otro tipo de requisito específico relacionado con la producción y la entrega de información. ¿De acuerdo? Entonces identificamos lo que son los usos BIM, los requisitos. Previo a eso, nuestra necesidad de información. Se definen las diferentes funciones y responsabilidades y luego se identifica cualquier requisito específico a ese tipo de infraestructura. Una vez realizada esa evaluación y necesidad, lo que se hace es realizar la invitación a la licitación, que lo que se hace es claramente especificar los requisitos y establecer los requisitos de información, que es el Exchange Information Requirement, o ese término de referencia que vimos, que también se definen lo que son estándares, métodos y procedimientos. También se deben establecer los criterios de evaluación de las ofertas. Vimos que se establece algunos criterios para esa evaluación de ofertas son el aspecto económico, lo que es el conocimiento técnico del uso de la metodología, ¿de acuerdo? Y también es importante establecer qué recursos compartidos e información de referencia se debe incluir en el IT. En el módulo, en el módulo 3 al 5 vimos lo que es la respuesta a la licitación por parte de los diferentes oferentes o posibles proveedores, que habla de la capacidad para evaluar las respuestas de los proveedores y valorar su capacidad para cumplir con los requisitos BIM en cuanto al contenido mínimo de las respuestas a las licitaciones y su capacidad, aptitud y competencia para ejecutar proyectos. BIM. Vimos que los oferentes responden a la licitación con un plan de ejecución de pre-nombramiento, que ese plan de ejecución de pre-nombramiento permitirá al cliente, la parte que designa, poder evaluar el plan que propone el proveedor para cumplir con esos requerimientos de información establecidos y poder entender qué proveedor cumple con la mayor cantidad de requisitos necesarios para poder lograr un proyecto exitoso implementando la metodología BIM. Una vez que el cliente elige el proveedor preferido, se pasa a lo que es la contratación, que es la capacidad de evaluar cada una de las partes que componen un acuerdo contractual de un proyecto para un proyecto BIM o aplicando la metodología BIM. Se deben recopilar todos los documentos necesarios que forman parte del nombramiento. Y por último, el último módulo que hemos visto es la movilización, que es la capacidad para identificar los principales componentes del proceso de movilización y asegurarse que la parte designada principal y las partes designadas o subcontratistas de la parte principal realicen el esfuerzo adecuado para lograr los mejores resultados en las etapas siguientes o posteriores del proyecto. Entonces, para mencionar nuevamente el proceso, el cliente identifica sus necesidades, crea ese requerimiento de información, el Exchange Information Requirement, envía o publica la licitación, los diferentes oferentes responden a esa licitación con un documento que se llama el BIM de prenombramiento. Una vez que la parte principal decide el oferente que más ajusta a sus necesidades a través de un análisis de las capacidades y entendimientos BIM de los diferentes proveedores y ese plan BIM de prenombramiento
se realiza la contratación y el proveedor realiza el plan de ejecución BIM de post-nombramiento utilizando el documento que habían enviado como respuesta a la licitación de BIM, plan de ejecución BIM de prenombramiento, y a su vez genera y elabora una matriz de información, el Master Information Delivery Plan, el plan de información general, en base a todos los planes de información individuales de todos los proveedores subcontratados de esa parte principal contratada, la cual el cliente utilizará el MIDP para poder asegurarse que la información que le será entregada durante el proceso es la información necesaria para poder cumplir con esos requerimientos de información, la cual estará basada, ese MIDP, o la matriz de responsabilidad, mejor dicho, que es parte de el Exchange Information Requirement. Y por último, hoy estuvimos viendo la movilización. Que la movilización habla del entorno de datos común, que es ese sistema para la creación y gestión creativa de un diseño de proyecto. A su vez, analizamos los componentes claves del CD, que son varios, y están todos vinculados para proporcionar los objetivos y requisitos del proyecto. A su vez, en cuanto a la configuración del CD, que debe estar guiada por los objetivos y requisitos del proyecto, y la cual lleva tiempo desarrollar y probar. También vimos diferentes tipos de arquetipos de CD y diferentes partes involucradas en el proyecto que pueden configurar y ser responsables de ese entorno de datos comunes, esa fuente única de verdad. También la incorporación del equipo de proyecto, que no podrá cumplir a menos que se le muestre cómo, ya que cada proyecto es diferente, tiene que ser un equipo dedicado y específico, ¿sí? Y a su vez, cómo saber que el proyecto está listo para comenzar la producción de diseño. Que todas las etapas previas deben ser completadas para que el proyecto comience de manera controlada y estructurada. Hablamos de las etapas anteriores que vimos en estos módulos, lo que es la identificación de necesidad, la licitación, la respuesta a esa licitación, la contratación y la movilización.